En este vídeo vamos a estudiar el funcionamiento de un generador de pulsos, un instrumento que nos permite producir un tren periódico de pulsos de igual amplitud. Para la realización se utilizará un generador de pulsos de la marca Agilent Technology, modelo 81160A, y un osciloscopio de la marca Yokogawa, modelo DL6154, con el que observaremos los trenes de pulsos y sus características. En primer lugar, enchufaremos ambos aparatos a la corriente y los conectaremos entre sí mediante un cable coaxial. En este caso, se ha elegido en ambos aparatos el canal 1. Para generar el pulso, configuraremos en primer lugar una señal pulsada continua, tal como se ven los dos botones encendidos en el generador. Una vez hecho esto, pulsaremos el botón Out 1 que se encuentra sobre la entrada del cable en el generador. Vemos así cómo se muestra la señal pulsada en el osciloscopio. En el eje horizontal se representa el eje temporal, el cual se encuentra en nuestro caso en 100 microsegundos por división. En el eje vertical se representará el voltaje, el cual se encuentra en 500 milivoltios por división. Para modificar estas escalas se utilizarán las ruedas de escala y tiempo por división. El botón Auto Setup, además, permite configurar la escala de voltios y tiempo por división, para así conseguir una distribución de pulsos apropiada a la señal que entra al osciloscopio. Utilizando la rueda de la posición vertical y horizontal, podemos modificar también cómo observamos el pulso en la pantalla del osciloscopio. En cuanto al propio pulso, vamos a realizar la configuración de una serie de parámetros. Para la selección del parámetro, se utilizarán los botones de la cruz de navegación para pasar de una ventana de navegación a otra, y los botones del menú situados en la parte inferior de la pantalla para seleccionar el parámetro que queramos ajustar. Utilizando la rueda y los botones cursores podemos variar el valor de las distintas magnitudes. Empezamos por la selección de la configuración de la frecuencia del pulso. Al ajustarla, vemos cómo la separación en el eje temporal se reduce a medida que aumentamos la frecuencia, algo que cabía esperar si tenemos en cuenta que la frecuencia se relaciona con el periodo como f igual a 1 partido por t. Como comentábamos antes, pulsando el botón Auto Setup podemos recuperar la distribución de pulsos que veíamos inicialmente en el osciloscopio, a cambio de una modificación en la escala de tiempos. Si nos centramos solo en la parte visual, utilizando el botón Auto Setup convertimos a la frecuencia en un parámetro que solo genera cambios en la escala del osciloscopio. Al utilizar el botón de Auto Setup necesitamos ajustar de nuevo la posición vertical en el osciloscopio para ver correctamente la amplitud del pulso. El ajuste automático lo que hace es establecer el origen del pulso en el centro del osciloscopio, independientemente de si la amplitud del pulso se ajusta a la escala para media pantalla o no. Otro parámetro que podemos modificar es el ancho del pulso. Viendo cómo varía la imagen en el osciloscopio, observamos que al cambiar el ancho, un pulso que considerábamos puntual puede convertirse en un pulso casi cuadrado. También podemos modificar la amplitud, lo que nos permite cambiar la altura del pulso en el osciloscopio. De nuevo, corrigiendo con los botones de escala o con el botón de Auto Setup del osciloscopio, podremos retomar una señal similar a la que hemos estado observando desde el principio a cambio de un cambio de escala. Podemos variar también el offset, el voltaje de compensación que es necesario entrar para obtener una salida de 0, lo cual nos permite aumentar o disminuir el nivel de continuo en el tren de pulsos. Otros de los parámetros a modificar son los lead y trail edge, dos parámetros que describen las pendientes de los bordes de entrada y salida. Ajustando el ancho del pulso y la escala en el osciloscopio para que sean observables, vemos cómo al aumentar estos parámetros se aprecian considerablemente sus efectos. Además de permitir la configuración de esta serie de parámetros en cada pulso, el generador nos permite obtener pulsos de distinta forma: puntual,
como el que hemos estado observando durante toda la práctica, cuadrado, sinusoidal, con forma de rampa. Esperamos que este vídeo les haya resultado útil y hayan comprendido el funcionamiento del generador de pulsos Agilent 81160A. Muchas gracias por vernos.